Se separó el iceberg más grande del mundo en la Antártida. Atención mío. con esto, atención con esto. Tiene una superficie que equivale a 21 veces la ciudad de Buenos Aires. 21 veces la ciudad de Buenos Aires. Imagínense cuando uno ve alguna fotito de algún satélite que le parece chiquito. Tremendo. Una locura. Bueno, vamos a hablar con el ingeniero Sebastián Marinsek, que es jefe del Departamento de Glaciología del Instituto Antártico Argentino, para, conocer un poco más de detalles y meternos en el mundo de los icebergs. Tal cual. Claro, y que nos cuente un poco también esto que puede llegar a generar. Sebastián, buenas tardes. Te saludan Franco Alvariani y Natalia Marinelli aquí en Duplex, en el U2. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Todo muy Sebastián, muy bien, muy bien. Uno se pone en alerta cuando escucha este tipo de cosas porque enseguida te agarra como que se viene la catástrofe. ¿Cómo es esto de este desprendimiento de semejante pedazo de hielo? Bueno, no es ninguna catástrofe, esto es algo bueno. que es completamente natural, o sea, mira. forma parte de la dinámica a diario de los glaciares. Ujú. Es grande el témpano, sí, es usual, o sea, se desprende un témpano todos los días de este tamaño, no, pero no es nada que sea fuera de lo común para el glaciar. Ajá. O sea, es poco común para nosotros, pero en general todo el tiempo hay témpanos desprendiéndose de los glaciares, porque es la forma de cómo fluye el hielo por la dinámica propia del glaciar. El glaciar es una masa de hielo que fluye desde arriba hacia abajo por la gravedad. Claro, claro. O sea, en donde donde termina el glaciar, o se derrite y se convierte en agua en un río, o se desprende un bloque que cae en el agua, o ya si está en el agua se desprende y sigue flotando como témpano. Entonces es lo más natural. Lo que pasa es que es muy grande, eso sí, no lo vemos todos los días, pero también hay que tener en cuenta una cosa: ¿de dónde proviene este pequeño témpano de 4.200 Claro. kilómetros cuadrados? De una barrera de hielo que tiene 420.000 kilómetros cuadrados. Claro, es impresionante. Entonces es el 1% nada más. Es Entonces así. no, es muy chiquito comparado con la masa donde viene. Ahora, si lo comparamos con la ciudad de Buenos Aires o contra otros glaciares, contra los que tenemos en la Patagonia, o inclusive los que están en la zona del norte del país, que no llegan a 1 kilómetro cuadrado, 4.000 kilómetros cuadrados, Es es tremendo. 4.000 veces más grande. Tremendo. Entonces, todo depende del punto de comparación. Tal cual. Ahora, vos decías recién, el glaciar se desprende. ¿Cuál es el trayecto que hace hasta que se derrite o queda encallado en algún lugar? ¿Cómo es eso? Bueno, que eso no tiene un trayecto definido, Ajá. porque justamente quedó a la deriva. Claro. Y eso queda a la deriva como si vos tenés un botecito que lo tenés en el muelle y lo soltás. Tal cual. ¿Y a dónde va? Y va a donde lo lleve el agua. Ujú. Y no tiene motor, no tiene timón, no tiene nada. Entonces va a depender de las corrientes. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este justamente? Está en el sur del mar de Weddell, en lo que sería al final de donde tenemos nosotros el sector antártico argentino. Si uno ve el triangulito, Ujú. mirando el mapa, todo lo de la derecha es el mar de Weddell, y abajo de todo, donde termina el mar, ahí está la barrera de hielo y pegadito a la izquierda. Ajá. O sea que está justo en el último rincón. Y toda esa zona es una zona de mar congelado, porque hace frío todo el año, nunca se llega a derretir durante el verano. Entonces el témpano se desprendió en una zona donde está todo el mar congelado. Claro. Entonces ese mar congelado hace que no haya circulación de agua superficial muy importante. O sea que el témpano está sometido a una corriente que ahora es muy chica, porque está el mar congelado. Y mientras esté el mar congelado, que es lo que va a pasar mucho tiempo, no va a tener una circulación muy importante, y entonces puede quedarse ahí muchos años porque no tiene forma de moverse, no porque no porque no se puede mover, sino porque no hay una corriente, porque está todo encajado entre todo el mar de hielo congelado que está alrededor. Claro, me estaba imaginando como si dentro de un freezer partís la cubetera. Los hielos van a quedar desprendidos, pero van a quedar ahí adentro, digamos. Claro, o si volvemos al botecito vos el botecito que tenés en el muelle en el río, y lo soltás y se va con el río. Claro. Pero si lo soltás en un estanque que está todo lleno de camalotes, Claro, el bote se queda ahí porque los camalotes no lo dejan ir a ningún lado. claro, tal cual. Acá pasa algo parecido. Ahora, hay un témpano que está cerca de ahí, que también de dimensiones importantes, cerca, son 400, 300, 400 kilómetros, y también está hace muchos años ahí, Ajá. porque está en una zona, o se encalló, o el mar congelado no lo deja salir, entonces se queda en la zona, porque depende de que encuentre una corriente libre, que lo empuje y que lo deje navegar. O sea, tiene que tener espacio por abajo y espacio por arriba. Claro, ¿y cuántos años aproximadamente puede quedar deambulando o en algún sector?
No, y eso no se sabe, pero puede quedar hasta una década más, Claro. menos, o sea, esto, a ver, hace unos años se desprendió otro, que se desprendió de la barrera del Arsense, era más grande que este todavía, y se desprendió en la península antártica. Quedó 1 o 2 años en la zona. Sí. Y de repente, durante el invierno, se movió y se fue hacia el norte y pasó a gran velocidad. O sea, recorrió 400, 500 kilómetros en poco tiempo, y el verano pasado llegó hasta las Islas Georgias. Ah, Y había un problema que, bueno, podía encallarse en algún lado, tener algún efecto con la fauna y alguna otra cosa más, pero era un témpano que era más grande que este. ¿Y qué pasa? Como llegó a aguas libres, ahora imagínense, esto tiene 170 kilómetros de largo. Entonces, si uno lo pone en aguas libres, las corrientes y las mareas de una punta son completamente distintas que la otra. Totalmente. Entonces le ejerce esfuerzos adentro, uno lo empuja de un lado, el otro lo empuja del otro, tira, lo mueve, sube la marea de un lado, baja un poco más del otro, entonces termina fracturando. Claro. Entonces se parte porque está sometido a fuerzas de la marea Ujú. y temperatura, o sea, temperaturas un poco menos frías. Entonces eso ocurre, pero eso nunca se sabe cuándo va a ocurrir. En el caso de este en particular, está en un lugar que está confinado, entonces no está afectado por esas acciones. Entonces hasta que no salga de ahí, que nunca se sabe cuándo, no va a pasar. Entonces lo único que podemos hacer es mirar qué hace de acá en adelante y Exacto. ver si puede molestarnos de alguna manera o no. Claro, ¿de qué manera puede comprometer todo eso? Porque uno se imagina que si se desprende semejante masa de hielo se va a derretir, va a entrar en las mareas más cálidas y demás, van a influir sobre él y va a hacer que el mar suba, por ejemplo. Bueno, eso no. ¿Por qué? Porque el témpano está flotando. Claro. Entonces, una vez que el témpano está flotando, ya está en equilibrio con el océano. Entonces, cuando vos lo derretís, no pasa nada. Si vos haces un ejercicio de agarrar de vuelta el hielo de la cubetera Sí. que decías recién, lo ponemos en un vaso de agua Sí. y marcás con un fibrón en el vaso donde está el líquido y el témpano, o sea, el cubo de hielo, el pedacito de hielo va a salir por arriba. Claro. Y vos dejás que se derrita y el agua no va a cambiar, porque ya está en equilibrio. Exacto. O sea, si vos marcás en el vaso con agua y después le agregás hielo, sí, el nivel sube. Pero una vez que se equilibró, vos lo marcás y ya está todo en equilibrio. Entonces, este témpano proviene de una barrera de hielo que ya estaba flotando. Entonces, como No ya va a estaba influir. flotando en la barrera, ya estaba en equilibrio. Entonces, cuando vos le separás un témpano, no cambias el equilibrio. Y si lo derretís, vamos a suponer que lo derretís mañana completamente. Sí. Y vamos hasta allá, que no se puede, pero vamos de una manera. Llevamos un soplete grande y lo derretimos todo, el nivel del mar no cambia, porque ya está en equilibrio desde antes de que se separara como témpano. Distinto es si vos ves un bloque de hielo, por ejemplo, de un glaciar que termina en la montaña, como el Perito Moreno, que está un poco flotando y un poco no, Ujú. y vos sabés que hay una parte que no está en el mar, entonces se desprende un bloque de hielo, se cae al lago o al mar, y si antes no estaba en el mar y no estaba en equilibrio, después cae al mar, eso sí aumenta el nivel del mar, ponele que décima de milímetro. Claro. Pero lo primero que uno piensa, puede pensar, o decir, bueno, esto puede tener este tipo de efecto. Pero en particular, este caso no, porque ya estaba en equilibrio, no solamente ahora, sino desde el origen del hielo, de la barrera de hielo. Sebastián, me has dejado tan tranquila. Y la verdad que sí, es lógica pura lo que está diciendo. Uno a veces no lo piensa y por eso te decía lo de la catástrofe. La verdad que me encantó el pantallazo que nos diste. Cuando escuchemos la noticia de esta de que tenemos un témpano flotando en el agua, decimos, bueno, Tal cual. déjalo. Yo le quería preguntar la última. Sí. Los nombres, ¿tiene nombre? ¿Cómo Sí. se designan los nombres? Bueno, que lo vieron se llama A76. Sí. Y es muy fácil, porque si nosotros nos paramos en el polo sur, Sí. giramos la Tierra y la paramos en el polo sur, y nosotros tenemos los grados de longitud, que van de 0 a 360. Entonces 0 es el que pasa por el meridiano de Greenwich, ¿no? En Londres. Sí. Entonces, todos los témpanos que se desprenden en la zona que está comprendida entre 0 y 90, empiezan con la letra A. De 90 a 180 con la letra B, de 180 a 270 con la letra C, y Muy de bien. 180 de vuelta a 0 con la letra D. Y el número 76 es porque el anterior fue 75. Mirá. Y entonces el próximo que se desprende va a ser el 77. Y fíjense que el témpano que les contaba recién, que está ahí cerquita, Sí. se llama A23. O sea, se desprendió de la misma barrera, un poquito más al este, pero si es el 23, si es el 76, significa que hace muchos años que se desprendió, probablemente hace 20, 30 años, y está todavía ahí, y casi en la misma forma. O sea que este 76 puede ser que siga así exactamente igual muchos años.
cuando lo llamemos por el 130, nos va a decir que el 76 sigue estando. Claro, tal Es cual. muy probable. Es muy probable, muy es probable. Sebastián, mil gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. No, por favor, a ustedes. Gracias, Muchas muchas gracias. Saludos. Bueno, hasta ahí entonces la palabra del ingeniero Sebastián Marinsek, jefe del Departamento de Glaciología del Instituto Antártico Argentino, bueno, brindándonos un poco el pantallazo sobre el iceberg más grande del mundo en la Antártida, que se terminó separando y que no hay peligro de ningún Nada, tipo, y no va nos a dio una pasar nada. explicación espectacular. Genial, me encantó.